yo quiero compartir con ustedes porque una de las cosas que debemos entender bien claramente es conocer las cosas. Conocer las cosas. Y una vez conocemos las cosas, profundizar en lo que conocemos. Y la palabra de Dios hay que conocerla. Las reglas de fe del cristiano no son las experiencias que podamos tener. Es lo que la palabra de Dios dice. Lo que nos da garantía a nosotros de creyentes es lo que Dios dice en su palabra. Que cada creyente va a crecer en la magnitud que conozca la palabra. Porque la palabra es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, permanecerá para siempre. Y es bien importante que nosotros, en un mundo que está tan lleno de caos, estemos bien dirigidos, bien formados en nuestros paradigmas y podamos andar correctamente con una guía clara y precisa. Y esa guía es la palabra del Señor. Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes y todo lo que te da garantía es porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, tú debes de creerlo. Amén. Si la Biblia lo dice, tú debes de creerlo porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, una de las cosas primeras que tú tienes que entender como creyente en Cristo, escuchen esto, es que tú estás viviendo bajo un nuevo pacto. Bajo un nuevo pacto. Con esto quiero decir que la Biblia, que se compone de 66 libros, hay unos libros que se llaman el Viejo Testamento y hay otros libros que se llaman el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y el Nuevo Testamento, el Viejo creo que tiene 39. De esos libros, usted no vive bajo el viejo pacto, usted vive bajo el nuevo pacto. El viejo pacto fue el pacto que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, donde Dios en aquel lugar le dio una experiencia al pueblo de Israel y le dio un pacto. Y ese pacto tenía unas ordenanzas y unas leyes y era un pacto bilateral. Lo que esto quiere decir es que era un pacto donde Dios hablaba unas cosas y el pueblo prometía cumplir lo que Dios decía. Si el pueblo no cumplía lo que Dios decía, entonces el pueblo recibía problemas en su vida diaria. De hecho, los problemas eran bendiciones o maldiciones. Si el pueblo obedecía, eran bendecidos. Si el pueblo no obedecía, era maldecido. Tu vida diaria de éxito dependía de tu obediencia si obedecías fielmente a lo que la palabra decía. Y era un pacto que era bilateral y estaba comprometido con lo que tú tenías que hacer. Si Dios te daba leyes y tú las cumplías, Dios te bendecía. Si Dios te daba leyes y tú no las cumplías, no era que Dios te maldecía, era que la misma ley producía maldición en ti. ¿Ok? Las bendiciones eran que ibas a prosperar, que todo te saldría bien, que en la guerra ibas a ganar, que económicamente Dios te iba a bendecir, etcétera, etcétera. Las maldiciones eran que entonces te iba a quitar lo que tenía, en la guerra ibas a perder, en vez de ser cabeza ibas a ser cola, y así sucesivamente era o bendiciones o maldiciones. Ese es el pacto. Pero cuando Cristo viene, aproximadamente 1400 y pico años después, nace un nuevo pacto. Y este pacto es el pacto de la gracia. ¿Ok? Aquel pacto era el pacto de ley. El nuevo pacto es el pacto de la gracia. La ley por Moisés fue dada. La gracia y la verdad, el nuevo pacto, vinieron por Jesucristo. El pacto de gracia es el pacto que contiene la verdad. La gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. El pacto de ley era un pacto que estaba
activado por un periodo de tiempo. Por un periodo de tiempo. Hasta que viniera la simiente que le fue prometida a Abraham, donde iba a entrar el nuevo pacto. La Biblia dice que la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo es una persona que cuida a un niño hasta que llega a los padres y se lo lleva a los padres. La ley fue el ayo para llevarnos a Cristo. Una vez vino Cristo, ya el ayo terminó su función. O ya la nodriza terminó su función, o ya el cuidador terminó su función. El nuevo pacto es el pacto en Jesucristo, es nuevo y es el que está vigente en la vida de la iglesia. Y espero que me estén entendiendo. Con esto le quiero decir es que usted no vive bajo el viejo pacto. Usted vive bajo el nuevo pacto. Escuche esto que le voy a decir. Lo que le quiero decir también es que usted no vive con los dos pactos. Usted no vive bajo ley y bajo gracia, porque si vive bajo ley y bajo gracia es una desgracia. O se vive en ley o se vive en el pacto de gracia, pero no pueden estar los dos pactos juntos. ¿Ok? Pero el pacto de ley fue caducado y el pacto que tomó vigencia fue el pacto de gracia en Cristo. Cuando usted estudia las normas de vida para usted, usted tiene que ir al nuevo pacto. Esas son las normas de vida para usted. No es que el viejo pacto usted no lo tenga que leer, usted léelo porque el viejo pacto todo el tiempo lo que estaba señalando era el que iba a venir. Y todo lo que había desde el tabernáculo hasta el santuario, hasta el lugar santísimo, hasta las ofrendas, todo era simbólico en la persona de Jesucristo que era el que iba a venir. Una vez llega Cristo, entonces entramos a un nuevo pacto. Tiene que empezar por ahí. Usted tiene que entender que usted es un cristiano del nuevo pacto. Por tanto, toda revelación que venga de la palabra se fundamenta en la revelación de Cristo y de su obra finalizada. O sea, toda la revelación que usted va a obtener como cristiano va a estar basada en la persona de Cristo y en su obra finalizada. ¿Qué logró Cristo cuando murió en la cruz del Calvario? ¿Qué logró y qué fue otorgado a usted bajo la muerte de Cristo? En la calidad que usted entienda la muerte de Cristo finalizada y su obra y la entienda, usted va a ser un cristiano exitoso. Una de las cosas fundamentales, pero fundamentales, es que tú tienes que estar claro, sin lugar a dudas, que tú eres justificado por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, que tu justicia te pertenece porque te fue otorgada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y tu vida espiritual va a crecer cada día en lo que crees conforme a la justicia que Dios te ha otorgado en Cristo. Amén. El domingo pasado yo estuve hablando de eso, justificados pues por la fe, o más bien que fuimos salvos no por obra, por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Una vez que tienes la revelación de que la obra terminada y finalizada en Cristo es lo que te pertenece y de que tu justicia no depende de tu propio actuar. Escucha, una vez tú entiendes claramente que la justicia tuya está basada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que tu justicia no depende de tu propio andar correcto. Tú no recibes justicia porque tú andas correctamente. Tú recibes la justicia porque Cristo en la cruz te justificó a través de su muerte. Y perdonó todos tus pecados, todas tus iniquidades y todas tus rebeliones y no se acuerda de ellas. De manera que cuando la revelación tuya tú la entiendes en el nuevo pacto y entiendes que eres justo, pero no porque andas correctamente. Y no es que estoy diciendo que no se viva correctamente. Lo que pasa es que la justicia no depende de tu andar correctamente. La justicia depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
y tú recibiste la justicia de Jesús. Justificado pues por la fe, yo tengo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con esto quiero decir que tú sabes que no es tu andar correcto, sino la creencia por la fe en lo que Cristo hizo, lo que te da la justicia. Ahora voy a entrar un poquito más. Hay mucha gente que vive bajo los dos pactos y eso es incorrecto. Los dos pactos no te dan garantía. Te da garantía el nuevo pacto. Yo siempre pongo de ejemplo, y ustedes dicen, vuelve con el ejemplo, pastor, pero es para poderlo aclarar. O sea, un pacto es como un testamento. Yo tengo mi familia, tengo unas propiedades, digo, voy a dejársela a mis hijos, pero quiero, los testamentos se dividen en tercios, 3 tercios. Y yo de esos 3 tercios, yo le digo, un tercio va a ser para este. De hecho, un tercio es para todos los hijos. Pero el otro tercio puede ser para mejoras para uno, o para 2, o para el que yo quiera. Y el otro tercio yo se lo doy a quien me dé la gana. Y yo vengo y hago un testamento con los tercios. Y establezco qué es lo que quiero. Pero todavía no me ha muerto y han pasado 10 años. Y ahí hice ese testamento y ha pasado 10 años. A los 10 años, digo, voy a cambiar de opinión porque últimamente este muchacho que yo le iba a dejar más, está medio cabezón, le voy a cambiar el testamento. Y establezco un nuevo testamento. Cuando yo muero, el que tiene validez o el que se vindica es el Nuevo Testamento. Ahora, los hijos no pueden venir, el otro no puede venir con el otro testamento. Sí, pero tú dijiste esto antes, ahora yo dije esto. Ah, pero ¿y esto que dijiste? Eso caducó. Ahora lo que tiene vigencia es este Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el pacto de gracia en Cristo es el que tiene validez. Y el que tiene la garantía de lo que te pertenece. Tú no puedes llevar los 2 testamentos para garantizar lo que te pertenece. Tú tienes que llevarle el Nuevo Testamento, que es el que te da garantía a ti de lo que tú tienes en Cristo. El Viejo Testamento tenía ordenanzas y leyes. Habían un montón de ceremonias que hoy en día nosotros no las guardamos. Por ejemplo, se establecía que tú no podías tocar un ataúd porque eras inmundo. No podías ir al templo después porque tú eras inmundo. Cuando las mujeres estaban en su tiempo, no podían ir al templo porque eran inmundas. Tú no podías comer lechón, no podías comer conejo, no podías comer ciertos alimentos porque eran inmundos. Tú guardabas, había que guardar el sábado porque era el día que se había establecido en el viejo pacto. Y ahí había un sinnúmero de cosas que estaban ahí. Y tú tenías que cumplir todas esas cosas para ser bendecido. El problema es que eran tantas cosas que tú nunca las cumplías completas. Y el problema más triste era que si tú violabas uno, eras culpable de todo. Así que tú estabas frito. Porque gente como usted y como yo, guardar todas esas cosas al pie de la letra, no es difícil. Es imposible. Imposible. Guardar toda esa ley. La ley es linda. La ley es buena. La ley es como la miel. La ley, pero no, la debilidad humana no la puede guardar. No es que no haya el deseo. No es que no haya la buena voluntad, es la debilidad humana. No podíamos guardar esa ley. Entonces, habían cosas en la ley que estaban establecidas y tú tenías que cumplirlas. Pero en el nuevo pacto hay muchas cosas de esas que no tienen vigencia en el nuevo pacto. Ahora, tú no puedes decir, voy a coger esto del nuevo pacto y me lo voy a aplicar y de momento ir buscar un texto aquello, un texto por allá y venir a aplicar. Mira, aquí dice que no puedes comer lechón. Cierto lo dice, pero en el viejo pacto. Pero entonces hay gente que lo sacan de allí y dice, la Biblia, esa es la palabra de Dios, eso es lo que la Biblia dice. Y si tú comes lechón eres un inmundo. Y hay doctrinas por ahí que son así. ¿Y quién le va a decir a la gente que no? Ah, no, el día del Señor es el sábado.
Eso está claramente. Seguro que está claramente. Lo que no entienden es que el que está en Cristo entró en el Sabbat, en el reposo eterno. Tú no puedes estar buscando del Nuevo Testamento y sacando del baúl del Viejo Testamento. Tú tienes que vivir en el nuevo pacto, el pacto de gracia. Amén. Ahora voy a tocar un punto que le voy a tocar las llaguitas 2 o 3. I'm sorry. Hay gente que buscan un pasaje bíblico que no habla ni de las maldiciones, porque no dice maldiciones, lo que dice es visitación. Cuando alguien pecaba, Dios dijo, va a venir la visitación hasta tu 4ª generación. No dice maldición, dice la visitación de Dios hasta la 4ª generación. Y hoy en día hay una doctrina por ahí que la voy a atacar desde aquí. Porque lo que voy es atacarla. Que te dicen a ti que tú vives bajo maldiciones generacionales. O sea, ellos lo que dicen es que si tu papá fue un perverso, el hijo va a ser un perverso, el nieto va a ser un perverso, el bisnieto va a ser un perverso y medio mundo van a ser un perverso. Mira, hermano, perverso nace todo el mundo porque nacen con el pecado original. Así que, para empezar. Ok. Pero lo que le quiero decir es que ese mandamiento era un mandamiento del viejo pacto. Sí, está allí. Dice que va a haber una visitación. En otras palabras, si el padre es un idólatra y el hijo sigue idólatra y el otro, pues Dios va a ver todo ese pecado durante esas generaciones. Pero hoy en día se ha incrementado esa enseñanza. Si a ti te gusta el ron es porque tu padre fue un bojachón, el abuelo fue un bojachón y el tatarabuelo fue un bojachón. Y eso ha pasado de generación en generación. Es que si tú tienes una enfermedad, una tendencia sexual, es porque fue generacional, la cogiste por generaciones. Si eres lujurioso, eso vino por generaciones. Y entonces han aplicado todo eso a un montón de enseñanzas y la están enseñando a las iglesias. Y entonces hay como un estilo de exorcismo para romper las maldiciones generacionales que tú tienes. Quiero traer un texto que se encuentra en Ezequiel 18, que vino después de la ley. Este profeta habló después de la ley. Y mire cómo dice. Del 1 al 4 dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de ahí que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, los padres se comían el agrio y los hijos tenían la dentera. Vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, en otras palabras, eso de que el Hijo hereda y pasa la dentera del Padre, no. Si el Padre peca, el Padre muere. Y si el Hijo muere, el Hijo muere. Pero el Hijo no muere por la culpa del Padre. Jeremías 31, 29 y 30 dice: en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Con esto quiere decir que si hubo una vez donde los hijos heredaban el problema del padre, eso se acabó. Eso se rompió y eso se cortó. Ahora cada cual va a sufrir por sus propios pecados. Quiero aclarar un punto también, porque lo oigo mucho y quiero aclararlo por lo menos dentro de esta iglesia. Hay un pasaje bíblico, es más, lo voy a leer porque sería lo más propio que lo leyera, que se encuentra en Mateo 12, 43-45. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él,
y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesús está hablando de una generación ahí en particular, de la maldad que había. Y él los compara como cuando un hombre tiene un demonio y el demonio se va. Un demonio, hermano, una posesión de demonio es un espíritu demoníaco de un demonio que se mete dentro de tu cuerpo. Entonces tú tienes dos manifestaciones, la manifestación tuya y la manifestación de ese espíritu. Porque el espíritu busca en cuerpo, porque la manera de comunicarse a este mundo material es a través del cuerpo. Y él dice, pues mira, esta generación tan mala le va a pasar como cuando un hombre tiene un demonio, el demonio se va. Y de momento él busca y busca y no encuentra y dice, déjame ver cómo estaba la casa donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada y dice, espérate. Y busca 7 demonios más y se mete en ese cuerpo y el postrer estado viene a ser peor. Así le va a pasar a esta generación. Ahora, Jesús no está diciendo que todo el mundo que está en el mundo tiene demonios. Eso no es lo que está diciendo. Porque yo oigo a veces predicadores que dicen, no, porque todo el mundo, el demonio que le sale a cada uno, no todos los impíos tienen demonios. Cuando hay una posesión demoníaca, claramente se ve los resultados de esa posesión. Pero la gente que está sin reconciliarse con Dios no es que esté endemoniada, lo que está es muerta en delitos y pecados, no tiene comunión con Dios, no tiene intimidad con Dios y no es parte del pueblo cristiano. Pero no es que esté endemoniado, aunque hay algunos que están endemoniados. Cuando usted ve, miren, Jesús tuvo encuentro con demonios, pero no era que Jesús donde quiera estaba alborotando los demonios. Posiblemente llegó un momento en algún lado, uno que estaba en los sepulcros y allá había un endemoniado. Y hubieron un par de casos, pero no era. Los otros días yo estoy viendo la radio. Y allá un hombre en un culto. ¡Y demonio! Y entonces, tú sabes, yo digo, pues vamos a ver qué pasa aquí. Y el tipo arrepentiendo los demonios, pero lo que me asombró fue que él decía, ¡demonio! 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 Y yo, ¿pero qué le pasa a este tipo? ¿A quién está proclamando? O sea, ¿a quién está engrandeciendo? ¿A quién le está dando el honor? Porque hay gente que ven demonios donde quiera. Si ven una cerveza es un demonio. Si ven un cigarrillo es un demonio. Y si ven una mujer bien elegante es un demonio. Donde quiera están los demonios. Hermano, yo les voy a decir la verdad, a mí no me interesa ver los demonios. Ni tampoco me interesan las manifestaciones de demonios. Aquí venimos a honrar al único y verdadero Dios, el que es toda gloria, toda honra, todo poder y toda alabanza. Entonces ese demonio se va y viene con 7. Primero, la expresión es clara. Cuando viene, encuentra la casa, ¿qué? Abandonada, vacía. Mire cómo dice, encuentra la casa desocupada. Está desocupada. La única manera que un demonio puede entrar a una casa de una vida es si está desocupada y no está Cristo. Pero si Cristo está y el Espíritu está y el hombre es templo del Espíritu Santo, no puede entrar en esa vida. Porque hoy en día, donde quiera ver los demonios, hasta los cristianos. Entonces, ¿qué quedamos? Los cristianos tienen a Jesús y al demonio dentro. Esos son esquizofrénicos, son bipolares. Quiero ser claro con ustedes. Si tú tienes a Cristo morando en ti y has sido justificado y has sido perdonado y el Espíritu mora en ti, no hay demonio que pueda entrar a tu vida, porque allí mora la presencia del Espíritu Santo de Dios, Dios contigo. Tampoco el Espíritu Santo es, porque es que a veces me da impresiones caras de la gente. O sea, tú estás viviendo, de momento estás en el templo, qué chévere, aleluya, te montaste en el carro y de momento los nietos empezaron a brincarle la parte de atrás y tú, nene, salieron del culto, pórtense bien. Muchachos, salieron del culto, pórtense bien. ¡Mira! Ya se me fue el Espíritu Santo. Ya me quedé sin el Espíritu Santo. Eso es lo que piensa la gente.
mientras estoy en la comunión, está el Espíritu Santo y dice, hablé fuerte, me enfogoné, me dio ira, ya me abandonó. Entonces ellos creen que el Espíritu entra y sale, entra y sale, entra y sale. No es así, hermano, no es así. La única manera que el Espíritu sale de tu vida es si tú abandonas tu fe en Jesucristo. Porque lo que el Espíritu hace en tu vida es hacer que crezcas como creyente, que santifiques tu vida, que la palabra tome vigencia, y es el que está ordenando tus pasos, ayudándote para que crezca, porque tú no puedes crecer sin la ayuda del Espíritu Santo. Tú necesitas esa asistencia espiritual dentro de ti. Vuelvo y recalco, no es que todo el mundo tiene demonios. Él está presentando un ejemplo cuando alguien tiene un demonio. ¿Qué ocurriría si esa persona, el demonio sale y no lo ocupa con la presencia de Dios en él? Pues entonces es un buen cuerpo para volverlo a invadir. Y hay muchas prácticas que abren las puertas a los demonios, como el espiritismo, como la pornografía, exceso, todo ese tipo de cosas. Son campos que pueden abrir esos terrenos para que algo negativo espiritual ocurra. Juan en capítulo 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo te liberta, eres verdaderamente libre. Esto es lo que quiere decir que una vez Jesús entra a tu vida y tú le permites entrar, Él te da libertad y rompe toda maldición y toda trama del diablo, y tú eres libre en Cristo. ¿Cómo van a decir que eres libre en Cristo y que después hay que sacarte maldiciones generacionales? Digo esto porque esto lo están predicando mucho por la radio, y tú llegas a la librería y hay un montón de libros de las maldiciones generacionales. Entonces hay cristianos que siempre están buscando, yo no sé qué es lo que buscan. O sea, hay que buscar la dirección correcta en la guianza de la palabra y ver qué dice la palabra y qué nos muestra la palabra a nosotros. Ahora voy a Gálatas, que fue el libro que utilizamos. Gálatas, capítulo 3. Voy a leer del verso 6, dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado. ¿Cómo fue que Abraham fue declarado justo? Declarado justo cuando creyó. Abraham creyó y Dios lo declaró justo. No, Abraham no fue que hizo algo. Abraham fue que creyó. Y cuando creyó lo que Dios le decía, Dios lo declaró justo. Sabes, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Lo que quiere decir es que todo aquel que cree que aceptando a Cristo es justificado por la fe, usted es hijo de Abraham. Porque ustedes son de los que son justificados por lo que creen, no por lo que hacen, por lo que creen en el Señor. Ustedes creen que Jesús llevó sus pecados, ustedes son justificados. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿cómo los iba a justificar? ¿De qué manera a los gentiles? Por la fe, hermano. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esas naciones que van a venir, que van a abrir su corazón y por la fe van a creer en Jesucristo, los voy a justificar y van a ser los hijos de Abraham porque son como Abraham. Creyeron a Dios y Dios los justificó. Mira el 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son los que son bendecidos con el creyente Abraham? Los de la fe, los que creen. Ahora, aquí viene el asunto. Aquí viene el asunto y esto hay que tomarlo en consideración. Porque todos los que dependen de las obras de la ley o del pacto de ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermano, los que están en ley están en maldición, porque la ley decía que si tú guardabas todo y violabas un mandamiento, caías en maldición. Ahora dígame, ¿quién no viola un mandamiento? ¿Ah? No mentirá, no dirá falsos testimonios, no murmurará, no, por ahí nada más nos coge un montón. En esa área nada más.
La ley es linda si tú la puedes cumplir todas, pero si violas un mandamiento, caes en maldición. Y aquí dice, maldito aquel que depende de las obras de la ley, todos están en maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice que el que no permaneciera en todas esas cosas para hacerlas como es, pues viola la ley. Mira el versículo 11, para esos que pelean como gatos patas arriba. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso más claro no puede estar. Por la ley nadie se puede justificar para con Dios, declararse justo por medio de la ley. La ley no puede justificar a nadie. La ley lo único que dice es lo malo que tú eres. Como el espejo que tú te miras que te dice lo feo que tú eres o lo lindo que tú eres. No puede hacer nada por ti. Un espejo tú te presentas por la mañana y él dice, wow, como amaneciste. Uno amanece con todos esos pelos, mira, y esa cara que dormido así, y se mira en ese espejo y dice, ajá, y este. Yo siempre he dicho que así es que las muchachas tienen que conocer a los novios por las mañanas. Porque así uno sabe con lo que se va a enfrentar uno. Dice que ninguno por la ley se puede justificar para con Dios. El viejo pacto, tú no te puedes justificar con Dios guardando el viejo pacto. Dice, es evidente que nadie se puede justificar para con Dios y que la ley no puede, porque el justo por la fe vivirá. La manera de Dios justificar al hombre es por la fe. A mí me encanta este evangelio, me encanta, me fascina, porque este evangelio salva al hombre no por por los méritos del hombre, sino por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Tú tienes dos maneras de vivir y de vivir la vida exitosa: depender y confiar plenamente en el favor inmerecido del Señor, o depender de tus esfuerzos. Yo me voy a portar bien, yo voy a estar santo, y tú empiezas, y te va bien. Hay un tiempo que te va bien, hasta que hiciste lo que no debiste de hacer, y ahí todo el edificio se desplomó. ¡Plah! O depende de lo que Cristo hizo, que nunca se desploma ese edificio, o depende de tus propios méritos. Cuando Dios habla de bendición, habla de una bendición completa, plena, total, y cubre todas las fases de nuestra vida, espiritual, alma y cuerpo. Hay gente que no pueden ver las cosas buenas del Señor porque tienen esa lucha de no creer lo que Dios dice. Ahora mire lo que dice. El que viola la ley está en maldición, y todo el que depende de la ley está en maldición, porque justo por la fe viviré. Y mire lo que dice el 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuchen, fíjense que no dice Cristo nos redimió del pecado, de la maldición del pecado. ¿Qué es lo que hace culpable al hombre? El pecado. Pero para que el pecado tenga validez tiene que haber ¿qué? Ley. Si no hay ley, ese pecado no tiene vigencia. Por eso es que Cristo nos redime y nos perdona los pecados, pero nos redime de esa maldición de la ley. Y esa ley queda abrogada y entra en acción el pacto de gracia. Y entonces ya no hay ley que maldiga tu vida por ofenderla, porque tú estás en el perdón de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, eso hay que procesarlo, ¿saben? Eso hay que procesarlo. Pero Cristo te redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición. Y luego el 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibimos las promesas. Voy a concluir. Tú lo tienes todo en Cristo. Y todo ese todo tú lo tienes por la fe, porque es un don de Dios que te da en Cristo para ti. Pero es tuyo por la fe. Y tú vives creyendo eso, el justo por la fe vivirá.
El enemigo te va a poner muchos pensamientos. Y el enemigo te va a tratar de pelear por todo, pero tú te vas a mantener lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras más tú confías en lo que Cristo ha hecho por ti, más te enamoras de Cristo. Y no hay mejor cosa que servir no por ley, sino por amor. Cuando lo que te motiva a ti es el amor, tú haces las cosas que haya que hacer porque amas profundamente ese ser. Cuando tú ves la obra tan maravillosa que hizo Cristo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces tú entiendes que tú eres justo por el amor de Dios a ti. Entonces tú vas a disfrutar de ese amor y vas a corresponder con amor. Y vas a saber que fuiste redimido. Redimido es libertado de esclavitud. Ya no soy un esclavo, soy libre. Las maldiciones que podían haber sobre ti por quebrantar la ley fueron abrogadas. Por tanto, no vives en maldiciones generacionales. Ya eso no existe para ti. ¿Por qué? Porque tú en Cristo, escucha esto, fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú eres un ser bendecido. ¿Por tus méritos? No, por lo que Cristo hizo en la cruz. Aleluya. Cuando tú tienes conciencia de justicia, entonces tú eres bendecido. Tú lo que tú tienes que saber es esto, que el buen tesoro que es el cielo no está cerrado, ya se abrió una vez por siempre en la cruz del Calvario, y que todo lo que hay allí para ti, tú lo puedes recibir si por la fe te adhieres al Señor y crees en sus promesas. Entonces ese buen tesoro va a bajar, y todas las bendiciones son tuyas porque Dios te las ha dado en Cristo. Soy una persona justificada en Cristo. Soy una persona redimida en Cristo. Soy un hijo de Dios en Cristo. Soy sellado con el Espíritu Santo en Cristo. Soy bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. No hay condenación en mí gracias a Cristo. Mis pecados fueron echados a lo profundo del mar gracias a Cristo. Soy una persona justificada totalmente por la fe en Cristo. Todo es en Cristo. En Cristo estamos completos. ¿Qué más tú quieres? Si Dios lo hizo todo en Cristo. Lo que tú tienes que creer, lo que la Biblia dice que tú tienes en Cristo. No hay maldición. Alguien viene y enseguida te dio una enfermedad y la gente dice, tienes que tener una maldición generacional. Están como aquellos discípulos, que aquel hombre nació ciego de nacimiento. Un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos dijeron, ¿quién pecó, él o sus padres? O sea, esa pregunta, ¿cómo él ha pecado si salió del vientre? ¿Cuándo pecó? Mira que si él había nacido ciego porque pecó, pero ¿y cuándo fue que pecó? Si nació ciego. Y Jesús dijo, ni el Padre ni él pecó, esto es para Dios glorificarse. Tú no puedes olvidar una cosa, tú no estás en el cielo. Tú estás sentado con Cristo en el cielo espiritualmente, pero en realidad acá andas en la tierra y el cuerpo ese tuyo todavía no ha recibido la redención total de pasar de mortal a inmortal y de corrupto a incorrupto. Por ende, tu cuerpo está sometido a cosas en esta tierra. Pero cuando la enfermedad te viene, tú puedes pararte firme y decir, yo no tengo maldición, yo soy bendecido. Yo tengo la vida abundante de Cristo. Y se lo dice, te lo dices tú misma, se lo dices a tu corazón, se lo dices a tu oído, y la fe viene por el oír la palabra. Soy bendecido, porque hay gente que siempre está, yo no sé qué me pasa a mí, todo me sale mal. Yo creo que a mí me echaron un brujo. ¿Qué brujo ni qué brujo? ¿Qué brujo te echaron a ti? A mí, yo hago las cosas y todo. Mira, tú eres bendecido. Confiesa lo que tú eres. Aunque algo te salga mal, soy bendecido. Todo va a obrar para bien. Dios tiene el control. Voy a salir de esta. Voy a seguir adelante. Oh, el diablo te va a decir, mira. Mira. ¿Y tú qué dices que vas para el cielo? Pero hiciste esto. Diablo, tú tienes razón. Se me chispoteó. Pero ¿sabes algo? La sangre de Cristo me limpia de todo pecado.
Y te voy a decir algo, y óyelo bien. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios si Cristo fue el que murió y el Padre fue el que me declaró justo y yo soy libre por lo que Dios hizo? ¿Quién me va a condenar? Y cuando tú te paras firme en lo que Dios ha hecho, yo te aviso a ti, si tú no vives una vida exitosa en Cristo,